La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Saludos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy estaremos hablando de la respuesta del hombre a Dios. Ese Dios que se ha revelado espera una respuesta de nosotros, y la respuesta que le podemos dar es nuestra fe, esa fe libre y voluntariamente, adherirnos a su voluntad. Esto lo veremos a partir de los puntos 142 al 152 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A vosotros ya no los llamo siervos, a vosotros los llamo amigos. Hay una diferencia entre el siervo y el amigo. Con el siervo se da una obediencia ciega, no hay una relación íntima, simplemente es una cuestión de órdenes y obediencia. Sin embargo, al amigo no se le trata como siervo, debe obedecer, sí, pero hay una relación de amistad, hay una apertura de intimidad. No es que el siervo obedece y el amigo no obedece, no, ambos obedecen, pero el amigo parte de una amistad, se da una relación. Es como aquellos amigos que tienen una relación de amistad y se cuentan sus situaciones, sus preocupaciones, sus alegrías, sus problemas. Dios habla como amigo, pero no es que Dios tenga necesidad de desahogarse con nosotros, porque eso mostraría una carencia afectiva de Dios, y Dios no necesita nada. Él es plenamente feliz, Él es autosuficiente. Él comparte todo simplemente porque nos ama. Dios abre su intimidad porque nos ama. Dice el punto 142 del Catecismo: movido por su gran amor, la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado, ha morado entre nosotros, se relacionó con nosotros, nos habla en persona y nos invita a la comunicación con Él. Busca que tengamos una relación de amistad con Él. Es necesario tener la capacidad de tener una relación íntima con Dios, hablar con Él, pero sobre todo de escuchar. A veces el ruido que hay en nuestro entorno no nos deja escuchar lo que Dios nos quiere decir. Dios quiere que desde aquí vivamos el cielo. Por tanto, es necesario acoger la revelación. Por tanto, ¿cómo vamos a pretender aspirar al cielo si desde aquí nosotros no acogemos lo que Dios nos quiere decir? Ese Dios que se ha revelado. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Si ese Dios infinito se revela, no hay otra cosa que podamos hacer que dar respuesta a esa revelación, y esa respuesta es la fe. Es adherirse a la revelación, es acoger la revelación, consiste en confiar completamente en Él, en que todo lo que ha dicho es verdad, porque es verdad. La fe es un sometimiento, es someter nuestra inteligencia, nuestra voluntad a Dios. Esto es algo que quizás choque con la cultura actual, donde se habla mucho de autonomía, de libertad. ¿Cómo yo voy a someter a otro mi libertad, mi obediencia? Y eso choca con la cultura actual, lamentablemente. Pero Jesús dice: la verdad nos hará libres. Esto es utilizar la libertad para hacer el bien, para elegir la verdad. El bien de la persona consiste en estar en la verdad, vivir en la verdad. Y claro, cuando escuchamos que tenemos que someter la inteligencia a la voluntad, como que choca, culturalmente hablando, en la actualidad. Pero someterse no significa ser esclavos, sino solamente es ser libres para seguir a un santo consejo, decía un santo, valga la redundancia. Es someterse para ser libres, someterse a la verdad, a la voluntad de Dios, para ser libres de las esclavitudes, del pecado, del materialismo, de los vicios. La libertad es estar en estado de obediencia, porque ¿qué es el pecado? Es todo aquello que ofende a Dios. Pero también se puede decir que es todo aquello que hace mal al hombre, porque Dios no nos da los mandamientos para que sean una carga, sino que es más bien para nuestro propio bien. La carta a los Romanos, por otra parte, abunda sobre lo que implica la obediencia a la fe, desde su principio hasta su final de esta carta. En la actualidad, obedecer tiene un sentido aparentemente negativo, como lo había mencionado. Pudiera entenderse que es limitar la verdad, pero obedecer, ob audire, básicamente lo que significa es saber escuchar al que tengo al frente. Cada uno de nosotros estamos en ciertas medidas obedeciendo a otros, en el trabajo, en la escuela,
en la casa, estamos escuchando y atendiendo lo que los otros nos dicen. Ahora bien, también hay muchas cosas que oímos y otras cosas que escuchamos y no escuchamos también. Pero la pregunta es, si soy consciente de a quién debo obedecer, a quién debo escuchar para realizar lo que Dios quiere hacer en mi vida, porque muchas veces actuamos inconscientemente. Nosotros, desde el punto de vista de la fe, nosotros hemos elegido obedecer, escuchar la verdad que se revela, lo que Cristo nos ha enseñado. Audir es someterse libremente a la palabra de Dios escuchada, porque es verdad, está garantizada, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay diferentes tipos de obediencia, por ejemplo, obediencia a normas exteriores, reglamentos que tenemos que cumplir en determinados lugares para poder relacionarnos con los demás. Sin embargo, la obediencia de la fe es algo interior, no es exterior. Es asentir libremente interiormente, pero para esto hay que saber escuchar. Es necesario, por tanto, hacer silencio, alejarse de los ruidos que me impiden escuchar. Un ejemplo claro es el Shema Israel, que empieza diciendo, escucha Israel. Lo primero que hay que hacer es escuchar, es hacer un alto en el camino para escuchar lo que Dios nos quiere decir. En la fe tenemos dos modelos de obediencia, Abraham, el padre de la fe, y la Virgen María, la cual es la plena realización de la obediencia de la fe. Cuando hablamos de Abraham podemos referirnos a la carta a los Hebreos. Menciona la fe de Abraham. Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar donde había de recibir la herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Abraham demuestra su fe con hechos concretos. No pone en duda lo que Dios le dice. Pone su confianza en Dios por encima de todo. Por tanto, nosotros debemos tener fe, confiar en el Señor. A veces nos da miedo dar saltos de fe. Y si no los damos, entonces no podemos recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Abraham confía en Dios. Se desprende de todo, a diferencia del joven rico que nos cuenta el Evangelio. Como Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero el joven dice que se marchó triste porque tenía muchos bienes. Dejó ir la oferta que Jesús le hizo. Abraham sí aceptó esa oferta de Dios. Abraham se va a un país extranjero, sigue pasando el tiempo y parece por momentos que está solo, se está haciendo viejo, y luego al final de su vida su esposa Sara queda embarazada de Isaac, y luego se da algo inesperado. Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, y sin embargo Abraham está dispuesto a hacerlo, hacer lo que Dios le pide. Por tanto, Abraham tuvo que despojarse de su tierra, tuvo que dejar familia, tuvo que dejar comodidades, y su única garantía era su fe. Ahora, el modelo también por perfección que tenemos en la vivencia de la fe es la Virgen María. En ella se da la plena realización de la fe. Dios la elige para ser madre de Dios. Ella ha aceptado en ella el plan de Dios, y eso le da mérito, claro. Podemos pensar que María no ha tenido mérito por haber sido escogida desde un principio como madre de Dios, pero su aceptación al plan de Dios, ella lo hace de forma libre. Ella colabora de esta forma, de una forma perfecta. De igual forma también nosotros nos ha elegido muchas veces para llevar a cabo un plan en nuestras vidas, y muchas veces nosotros no hemos colaborado, hemos fallado. En cambio, María es sumamente dócil a la voluntad de Dios. María no duda en lo que le dice el ángel Gabriel. Ella tiene mucho mérito por haber acogido la palabra de Dios por boca del ángel. Ella cree plenamente, se puede decir a ojos cerrados, pese a las consecuencias que pudiera traer esto. Para poder creer hay que ser libres, hay que estar desapegados de lo material, de lo racional, del egoísmo, porque es abandonarse en lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso se dice que María primero concibió en su corazón antes que en su seno, y con su sí a la voluntad de Dios. Hay un texto en el Evangelio que demuestra cómo María había acogido perfectamente la palabra de Dios. Aquel texto que dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús le dice a esta persona que dichosos más bien
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no está haciendo menos a María, más bien la está exaltando, porque María fue la que cogió la palabra de Dios y la puso en práctica. Por eso ella es modelo para nosotros. Ella no necesariamente entendía todo, pero confía en Dios y que Él va a realizar el plan, su plan, y con ello abre paso a la redención. El sí de María es muy importante para la humanidad en el plan de Dios. En los últimos 3 puntos de esta sección del Catecismo de la Iglesia Católica se titula Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Hay que recordar que la fe es la adhesión personal del hombre a Dios y es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. La fe no es algo meramente teórico, algo de la razón solamente, no. La fe va más allá, implica comprometer la vida, es adherir todo mi ser a Dios, es seguir lo que Dios dice, aceptarlo y sobre todo vivirlo. Por tanto, creer no es solo un acto del intelecto, es cambiar la vida, implica aceptar libremente vivir de cara a Dios. A veces se dice creo, pero es solamente teórico, una fe de la boca para afuera, como dicen, porque es una fe que no se vive. La fe implica ser coherente en lo que se dice con lo que se vive. Para nosotros los cristianos, creer en Dios es creer en Jesucristo, porque conocemos a Dios a través de la encarnación, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio, según San Juan: creed en Dios, creed también en mí. Así, por tanto, solamente Jesús es el revelador del Padre, porque para poder revelar hay que conocer, y para conocer en el nivel divino hay que ser hijo de Dios. Hay que ser uno con el Padre, y ese solamente puede ser Jesucristo. Por tanto, y por último, no se puede creer en Jesucristo sin tener parte del Espíritu. El Espíritu Santo es quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. Solo Dios puede revelar a Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros, actúa en el silencio, en cada uno de nosotros, y nos mueve a la fe. Somos asistidos por el Espíritu Santo, y sin Él nada podemos. Por tanto, hermanos, ante esta manifestación de Dios, ante esta revelación de Dios en nuestra vida, ese Dios que se ha revelado, que ha hecho un plan para nosotros, se ha manifestado, se ha encarnado para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. No puede haber otra respuesta que no es la fe, pero no una fe meramente teórica, sino una fe comprometida, una fe que se vive de acuerdo al plan para poder así hacer en todo la voluntad de Dios. Les habló el diácono Jorge Salguero de la parroquia San Sebastián Mártir. Nos veremos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.